El soldado rezó pidiendo clemencia. Otro ruso vio el dron en el cielo y corrió tratando de escapar de la granada. Mientras sus pies se atascaban en la nieve, él rezó desesperado, sabiendo que el explosivo venía hacia él. El ucraniano miró arriba, no vio al enemigo y siguió vigilando. Tendría que contar con la suerte para que el dron fallara esa granada. Todo era parte de los combates por Avdiivka en el invierno. Una historia sobre la que aún quedaba mucho por contar. Hombres corriendo por los campos después de ataques mal planeados por sus comandantes, soldados dentro de trincheras, disparando contra búnkeres o preparando granadas para acabar con sus enemigos. Eran fragmentos de la historia de sufrimiento que los hombres aprendieron a imponer a sus semejantes, fueran enemigos o aquellos inferiores en posición de mando, a quienes enviaban a arriesgar la vida en su lugar para después llamarlos héroes. El invierno regresó en 2023 y incluso después de un año, el fuego y la muerte aún prevalecían en los campos de Ucrania. Primero llegaron los vientos fríos antes de que empezara a caer la nieve, solo con la lluvia y el lodo, seguidos por una tierra endurecida que solo dificultaba la vida del soldado. La naturaleza intentó detener al ser humano con bajas temperaturas, pero el hombre tenía sus propios recursos para persistir en la matanza de sus semejantes, incluso en las situaciones más adversas. Por supuesto, Avdiivka seguía siendo el centro de atención desde que los rusos habían iniciado su gran ofensiva contra la ciudad en octubre de 2023. Sin embargo, en diciembre y luego en enero hubo muchas noticias relacionadas con la guerra que no involucraban solo a la ciudad. Algo que vale la pena comentar antes de comenzar los relatos sobre la sangre enrojeciendo la nieve y las llamas de las bombas derritiendo el hielo. Vladimir Putin había declarado en diciembre de 2023 que solo negociaría cuando alcanzara sus objetivos. También anunció que, al año siguiente, cuando se celebraran las elecciones rusas, no sería necesaria una nueva movilización. Ya había 617,000 soldados luchando en Ucrania, incluyendo mercenarios y voluntarios de otros países como Cuba y Colombia. Obviamente, entre ellos hubo muertes y algunos que perdieron su entusiasmo por la guerra, cuando la realidad se les presentó en forma de hedor, muerte, calor, bombas y el hielo del invierno. Motivación. 1. Gracias, yo soy el primero. Yo soy el primero. La enfermedad me tumbó, tengo una gripe fuerte. La garganta está completamente destrozada. El cáncer causa mucho dolor. ¿Qué tratamiento existe? Voy a morir aquí, voy a morir aquí. Voy a morir aquí. Voy a morir aquí. Voy a morir aquí.
que impidieron la travesía del Dnipro. Aviones Su-25 y Su-34 causaron un infierno sobre las tropas ucranianas, bombardeando todo en la región. La situación se remedió cuando 3 de ellos fueron destruidos el 22 de diciembre, algo que facilitó la vida de los infantes de marina, quienes establecieron una cabeza de puente en la otra orilla. Tiempo después, un Su-30 fue derribado en el Mar Negro. La vida de los osos no se volvió más fácil por esos rumbos. El barco Novocherkassk fue destruido por el ataque de 2 Su-24, algo confirmado por las propias Fuerzas Armadas de Rusia, que después insistieron en que habían derribado esos 2 aviones. Ya en enero, un bombardero Su-34 fue incendiado mientras estaba en tierra en la base aérea de Chelyabinsk. Un chico de 16 años de Daguestán fue arrestado como el maldito, el autor del sabotaje. Estos fueron algunos de los eventos ocurridos en diciembre y enero, cuando los cielos se preparaban para precipitar nieve. Para cubrir los cuerpos de Avdiivka, los osos intentaron un nuevo avance sobre Avdiivka, esta vez desde Kamianka. Se toparon con la 110ª Brigada cubriendo los campos con artillería. Los tanques BMP y BTR no pudieron avanzar por mucho tiempo. En medio del humo, soltaron a los soldados cerca de las líneas de árboles para que cumplieran las órdenes de tomar las posiciones. Las líneas de hombres intentaron avanzar cuando la artillería les dio un respiro, pero las hélices de los drones empezaron a transportar las granadas. El ataque ruso fue contaminado por la desesperación. El ímpetu perdido dejó a los soldados en un riesgo aún mayor. Quienes quedaron perdidos entre los vehículos destrozados por las minas tuvieron aún menos suerte. Los drones vista en primera persona cazaron a estos hombres mientras intentaban esconderse. El coraje y el altruismo eran destruidos por las municiones errantes. El intento de ayudar a un compañero herido terminó con los fragmentos de la explosión esparciéndose sobre todos los que se expusieron. La cacería debilitó el coraje y las ganas de ayudar. Los que aún podían se fueron dejando al hombre gimiendo en el suelo. La huida por la carretera fue una prueba de que la guerra nunca se interesó en preservar la bondad en el corazón del hombre. El dron hizo la diagonal precisa contra la espalda del soldado. El compañero se desesperó por ayudar al hombre herido. Sacó lo que tenía para intentar los primeros auxilios. Más tarde, los ucranianos regresaron solo para filmar el cuerpo abandonado en la carretera. Era difícil para un soldado escapar de un dron kamikaze. Ucrania, al igual que Rusia, usaba diferentes tipos de estas municiones merodeadoras. Los drones Pegasus eran uno de ellos. Un tipo de equipo doméstico comprado por menos de $500 y que puede transportar 1 kilogramo de explosivos durante hasta 500 minutos, bajando a 70 kilómetros por hora contra un ruso, era difícil esquivarlo. Y si explotaba cerca, el soldado aún era afectado por los fragmentos. Otras versiones llevaban más explosivos. La probabilidad de explotar un tanque era relativamente alta cuando se acertaba en un punto débil del blindaje, o podría simplemente afectar a las tropas sobre el vehículo, sacando a los soldados de combate y poniendo a la tripulación en pánico, sabiendo que sus compañeros estaban siendo diezmados por los drones. Algunas de las versiones creadas por la organización no gubernamental ucraniana Skadrone usaron Pegasus para transportar un explosivo bomba de aviación antitanque de fragmentación de 2.5 kilogramos. Las explosiones eran más grandes y con una probabilidad de hasta el 80% de desactivar un tanque si el piloto era lo suficientemente bueno para alcanzar el lugar correcto. Mucho más barato que un Javelin que cuesta $80,000 por disparo, aunque sea menos eficiente. Un tanque amenazador como el T-90 o el T-80 podría convertirse en un objetivo fácil. El blindado avanzó confiado por la nieve, contando con el cañón, intentando destruir vidas ucranianas. El dron aprovechó que el enemigo estaba detenido y lo golpeó en uno de sus puntos débiles. No hubo una explosión catastrófica de la munición, pero la tripulación se rindió, obligada a abandonar el equipo. Y no siempre fue necesario golpear al monstruo de acero en el talón de Aquiles. El T-90 pesaba casi 50 toneladas,
El cañón de 125 milímetros sirvió para destruir muchas fuerzas ucranianas durante los 2 años de conflicto. Aún así, al ser alcanzado de frente en uno de sus puntos fuertes por el dron kamikaze, algo ocurrió dentro del blindado. Algo se rompió, ya fuera en el sistema electrónico o en el corazón de los tripulantes. Perdieron el control del vehículo y pronto huyeron entre los árboles desesperados, temiendo la persecución de los drones. Ese monstruo aún tenía posibilidad de recuperarse, así que fue eliminado para que nunca más regresara al campo de batalla. Los pilotos de la 59ª aprovecharon la velocidad de los drones para mantener a los rusos desesperados durante su ataque. El escuadrón enemigo tuvo que detener el avance para intentar desesperadamente alcanzar el objetivo en el cielo, sabiendo lo difícil que sería escapar una vez que comenzara el picado mortal. Como era bastante común en los videos de Avidivica, la explosión dejó a muchos de los rusos en el suelo frío para siempre. Estos poderosos drones fueron usados por la 110ª vez repetidamente para eliminar un arma rusa rara pero poderosa. El BMP-T Terminator era un equipo al que había que temer. 2 cañones automáticos, 2 A-42 de 30 milímetros, 2 lanzagranadas AG-17D y una ametralladora coaxial PKTM de 7,62 milímetros causaron estragos en las tropas ucranianas. Cada cañón podía disparar efectivamente hasta 800 proyectiles por minuto hasta 2000 metros. No fue por nada que los ucranianos insistieron en el uso de varios drones contra el vehículo. La armadura lo protegió de varios golpes de los kamikazes. La tripulación intentó huir mientras era perseguida por cada vez más drones, hasta que finalmente se sintieron protegidos bajo el puente. Allí, el BMP-T de $2 millones se convirtió en chatarra. Los drones incluso fueron sigilosos para eliminar a los rusos que quedaron después de los ataques. Los soldados que estaban de guardia se dieron cuenta demasiado tarde cuando el piloto de la Strike Drone Company de la Brigada 47 puso una de las municiones merodeadoras dentro del BTR. Quien estaba en el interior fue destrozado por la explosión. Los drones, que llevaban granadas, eran una amenaza que paralizaba de miedo a los soldados. Del mismo modo, era difícil prever la caída del explosivo a esa altitud. Incluso observando con cuidado, el soldado perdió la referencia y aún así se vio obligado a mirar hacia donde corría en ese terreno accidentado. Eso lo llevó por el camino equivocado, abrazando una muerte lenta sobre el vehículo. El miedo al llegar el dron era tanto que hasta hizo correr a un hombre herido. El soldado, endurecido por las batallas de invierno, fue puesto a rezar por clemencia. Más de uno hizo eso, pidiendo con todas sus fuerzas ser perdonado. Su lamento conmovió el corazón del piloto, quien le hizo señas al hombre para que se rindiera. Se desplazó por la nieve, pero en vez de rendirse, fue hacia donde estaban sus compañeros. El ruso perdonado era uno más que podría matar a otro ucraniano, la sed. La guerra endureció el corazón del hombre, transformando su compasión y cordura en puro odio, incluso hacia quien le suplicara clemencia. No solo el corazón de los pilotos de drones era transformado. Huyendo sobre la nieve, los rusos vieron llegar el dron y hacer un aterrizaje violento y explosivo sobre ellos. El árbol protegió a 2 del impacto, pero uno de los hombres, cubierto por el humo, se quitó el equipo para huir. Corrió junto a los demás que lo llamaban, intentando sostener los restos de su brazo destrozado. Sus ojos miraron el miembro destrozado y la realidad hizo que disminuyera la velocidad de su huida. La adrenalina bajó. Poco a poco las fuerzas se le fueron y cayó sobre la nieve incapaz de continuar. Sus hermanos lo abandonaron sabiendo que mientras más peso cargaran, menos sobrevivirían. Los pilotos de la 47ª sabían cómo llenar el corazón del ruso de mí. El dron rodeó al enemigo, cuyos ojos siguieron el vuelo, mientras su boca murmuraba oraciones. Alrededor, la nieve estaba llena de cuerpos. Uno de sus compañeros aún gemía a sus pies. Él intentó esquivarse en el último minuto, pero el dron fue demasiado rápido, terminando con su carrera. Y los últimos suspiros del soldado ya caído. Algunos hombres tenían suerte y se hicieron famosos por eso.
Uno de los soldados rusos estaba sobre la nieve intentando disparar con su fusil. Después de haber visto a tantos morir por los drones, el kamikaze se lanzó para entregar el golpe. Un hombre soltó el dedo del gatillo y corrió hacia un lado. El dron dio la vuelta, pero explotó más adelante. El ruso se levantó con el corazón caliente, feliz por haber esquivado algo tan raro. Fue considerado un héroe y hasta le hicieron una entrevista. Obviamente había otros tipos de drones. Switchblade fue capaz de descender a 160 km por hora sobre los rusos, volando hasta 10 kilómetros. Él alcanzó fácilmente a un equipo enemigo de misil antitanque guiado sin que ningún soldado tuviera que arriesgarse. El equipo ruso también tenía sus drones para inspirar terror o sorprender a los ucranianos. El equipo voló sobre un hombre de guardia que incluso mirando hacia arriba no percibió la amenaza. El explosivo descendió sobre él como un disparo de francotirador, viniendo desde las alturas para explotar sin darle oportunidad de sobrevivir. Esos mismos terrores aéreos viajaron por los aires fríos del invierno para arrojar granadas y otros tipos de armas presentes que el diablo le enseñó al hombre. Eran lanzadas en escondites por rendijas. Cuando caía dentro de una casa era aún mejor, explotando en un ambiente confinado, lo que distribuía la energía entre los cuerpos ucranianos. El uso de estos drones era bastante imaginativo. No necesitaban cargar las granadas solo para arrojarlas sobre los enemigos. Durante un ataque a una de las trincheras ucranianas cerca de Skotobata, al sur de Avdiivka, los rusos acorralaron a los adversarios dentro de un búnker. Era peligroso entrar, así que descargaron munición en el agujero. Se turnaban en el proceso, pero los AKs estaban cada vez más vacíos y las granadas se gastaron para abrir camino. El dron les dio el regalo que resolvería el problema. Los rusos impusieron su artillería sobre los ucranianos. El 2S Payon o Malka fue preparado por el equipo para iniciar más bombardeos sobre Cold Planet, donde los ucranianos aún estaban acumulados y resistiendo al avance. Retiraron la lona que protegía del acumulamiento de nieve y camuflaba el vehículo. Después del movimiento lento se posicionó para los disparos. El cañón de 203 milímetros lanzó un proyectil de más de 100 kilogramos a 30 kilómetros explotando sobre las defensas ucranianas sin que los defensores siquiera supieran de dónde estaban siendo atacados. Los Su-34 despegaron para completar el proceso. Pudiendo volar a 2000 kilómetros por hora, su función era lanzar diferentes tipos de bombas contra las bases ucranianas. Las bombas bomba de alto poder explosivo completaron los bombardeos, cayendo sobre la fábrica y en las trincheras al frente. Aún así, el territorio ganado por los rusos no satisfacía a sus comandantes. Ellos querían mucho más. Un plan elaborado fue hecho en el sur de Avdiivka, en dirección al restaurante Tsaritsa Okiota, convertido en base de los ucranianos. Los ingenieros rusos comenzaron a trabajar en la red de tuberías que pasaban por el subsuelo de la región. La artillería descargó su munición, ahogando los sonidos bajo tierra. Después de mucho tiempo de trabajo, se terminó un túnel por el cual pasaron más de 150 soldados. Se dispersaron por la región de Tsaritsa Okiota, logrando adentrarse casi 2 kilómetros en territorio ucraniano. Un avance que tomó por sorpresa a los adversarios. Las fuerzas de defensa intentaron cazar a los enemigos con drones kamikaze, pero ellos ya estaban dispersos entre las casas, lo que exigiría ataques mucho más intensos para la recuperación. Esa ingeniosidad fue una de las grandes victorias rusas en el invierno. El combate en Avdiivka siguió exigiendo mucho de los soldados del Kremlin. La falta de municiones y soldados no hizo menos competentes a los ucranianos para defender otras áreas. Aún así, los rusos eran pacientes y tenían muchos soldados que avanzaban en oleada tras oleada.
Ellos creían que en algún momento Avdiivka caería, como cayó Bakhmut después de desgastarse tratando de rechazar a tantos rusos que seguían marchando sobre los cuerpos de sus compatriotas. Entonces, en algún lugar, mientras tomaba su bebida, vestido con su traje, alguien daría órdenes de emitir algunas medallas de honor póstumas, enviar cartas a las familias y decirles lo importante que fue el heroísmo de sus hijos, hermanos, esposos y padres para la toma de una de las mayores defensas ucranianas.